Más gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Relator JS, continuando con la novela ligera de Arifureta. En esta ocasión serán las dos primeras partes del capítulo 1 del volumen 3. En el video anterior les traje el prólogo de este volumen que nos contó sobre la profesora Aiko y el grupo de estudiantes que viajó con ella al pueblo de Ur, y al final también nos contó que uno de esos estudiantes desapareció. Bueno, ahora veremos en qué andan Hajime, Yue y Shia, ya que lo último que vimos de ellos fue que después de que terminaran con el laberinto Raizen, volvieron a Brook para preparar su próximo viaje. Este capítulo 1 cuenta con un total de 6 partes, así que lo voy a dejar en 3 videos. Espero que lo disfruten y sigan apoyando los videos, así como al canal. Bueno, ya mucha vaina, así que mejor comencemos. Volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. El trabajo de un aventurero. Parte 1. Hoy es el día en que finalmente descubriré los secretos que escondes. La luz de la luna creciente atravesó el velo de nubes que la oscurecía parcialmente e iluminaba el suelo. Rayos pálidos de luz bailaban de un lado a otro mientras las nubes soplaban más allá de la luna. Uno de los rayos cayó sobre cierto edificio, o más precisamente cayó sobre cierta chica que actualmente estaba bajando por una cuerda atada a un lado del edificio. Parecía un agente de las fuerzas especiales, con la aparente facilidad y habilidad con la que se deslizaba por los ladrillos. Después de llegar a la ventana del tercer piso, se dio la vuelta y miró por encima del borde superior hacia el interior de la habitación. Pedirle a Cristabel-san que me enseñe a escalar ha valido la pena. Apuesta que nunca esperarías que estuviera aquí arriba. Ahora muéstrame qué clase de juego erótico hacen en la cama. Colgada del techo de la posada Masaka y respirando excitadamente no era otra persona que Sona, la hija del posadero, la chica brillante, alegre, directa, trabajadora y amada por la mayor parte de la ciudad. Cierto, ella no era de ninguna manera una belleza impresionante, pero había un simple encanto rústico en su aspecto. Más de un chico la tenía en la mira. Ahora mismo, esa misma chica estaba usando las habilidades que había adquirido para espiar en cierta habitación. Si los hombres enamorados de ella la vieran ahora, estarían completamente desilusionados. Sona parecía más un viejo pervertido que una jovencita encantadora. ¿Por qué está tan oscuro? No puedo ver bien. Tal vez se ajuste el ángulo un poco. ¿Qué tal así? Sí, es perfecto. Aún así, ¿por qué está tan tranquilo? Estaba segura de que oiría a alguien gemir al menos. Bueno, no es muy difícil amortiguar el sonido con magia. Oh, ya veo. Qué astuto. Pero no me rendiré. Desenterraré sus secretos, aunque sea lo último que... Solo para actualizar, este era el tercer piso. A menos que alguien estuviera haciendo algo tan ridículo como Sona, no tenía sentido para ella poder escuchar la voz de alguien. Una cascada de sudor cayó por su frente mientras se daba la vuelta temblorosamente. Tras ella, flotando en el aire, estaba Hajime, con una fría sonrisa en su cara. No es lo que tú crees, querido invitado. Sí, estoy inspeccionando las paredes. Ah, ¿en serio? ¿A estas horas de la noche? Sí, mira, si lo hago de noche nadie lo notará. Si la gente nos viera haciendo reparaciones a mitad del día, pensarían que somos un establecimiento en ruinas. Ya veo, supongo que la reputación de una posada es importante después de todo. Exactamente, tenemos que mantener las apariencias. Por cierto, he oído rumores inquietantes sobre una mirona en la posada. ¿Qué piensas de eso? Eso suena como un problema serio. Nuestra posada no tolera tal indecencia. Sí, eso es lo que pensé. Mirar es intolerable, ¿verdad? Sí, completamente intolerable. Hajime y Sona empezaron a reírse, aunque ninguno de ellos parecía feliz. Había un frío brillo en los ojos de Hajime, mientras que por otro lado había un chorro de sudor goteando de la frente de Sona mientras temblaba nerviosamente. ¡Muere! ¡Lo siento mucho! Hajime dejó de reírse tan repentinamente como había empezado y agarró a Sona por la cara. Sus dedos metálicos crujieron mientras se clavaban en su piel. Sona gritó pidiendo perdón mientras luchaba dentro de sus garras.
Sona era una chica normal, así que la cantidad de fuerza que Hajime estaba poniendo en sus manos era un poco exagerada. Si esto hubiera sido su primera ofensa, Hajime no habría sido tan duro, pero desde que regresaron del laberinto Raizen y reservaron una habitación en la posada, ella había estado usando todos los medios a su disposición para tratar de espiarlos, así que Hajime estaba empezando a cansarse de esto. La razón por la que todavía volvían a la posada a pesar de saber que esto podría pasar era debido a lo buena que era la comida. Cuando Sona empezó a temblar un poco, Hajime suspiró y finalmente se agarró a ella para llevarla bajo el brazo. Sona dio un suspiro de alivio, pero cuando miró hacia abajo, vio a un demonio esperándola. Su madre, el demonio, sonreía, pero al igual que la sonrisa de Hajime, no llegaba a sus ojos. Se dio cuenta de que Sona la había visto, así que hizo un gesto suave, una madre llamando a su hija, como un demonio haciéndole señas para que bajara al infierno. Parece que 100 nalgadas no fueron suficientes, tal vez más funcionen. Sona emitió un grito de terror mientras pensaba en las nalgadas que había recibido cuando la atraparon. Sus nalgas iban a estar hinchadas a la hora del desayuno. Hajime volvió a suspirar, se estaba cansando de repetir esta farsa todas las noches. Después de entregar a Sona a su madre, Hajime volvió a su habitación y se tiró a la cama. Yu y Shia le saludaron cuando regresó. La tenue luz de la luna que entraba por la ventana, la única luz dentro de la habitación, delineaba tenuemente a las dos niñas. Ambas estaban sentadas en la cama frente a la suya, y ambas no llevaban nada más que sus blusas. Su belleza era tal que incluso un pintor de segunda podría crear una obra maestra simplemente usándolas como modelo. Yo simplemente no lo entiendo. ¿Por qué esa chica está tan empecinada en espiarnos? Normalmente no bajarías por el tejado solo para atrapar a alguien teniendo sexo, ¿verdad? Empiezo a pensar que deberíamos elegir otra posada, aunque la comida no sea tan buena. Shia soltó una pequeña risa, se acercó a la cama de Hajime y se sentó a su lado. Yue también se dirigió a la cama de Hajime y puso su cabeza sobre su regazo. Hajime se dejó llevar momentáneamente por la sensación de que le daban una almohada de regazo. Fue realmente maravilloso. Nuestra relación debe haber despertado la curiosidad adolescente en Sona-chan. Eso es todo, no puedes culpar la verdad. Además, creo que es lindo. Aunque estoy un poco preocupado por lo elaborado que se están volviendo sus planes. Sí, ayer hizo un voceo e intentó esconderse en el baño. Encontrar un par de ojos mirándome desde el fondo de la bañera fue un shock. Sí, tener a la hija del posadero acechándonos es un poco... sobre todo porque parece que solo nos persigue a nosotros. Shia se acurrucó cerca de Hajime mientras hablaban. Ella discretamente puso su mano sobre la de él y trató de guiarla hacia sus pechos. Un leve sonrojo se extendió por sus mejillas mientras pensaba nerviosamente en lo que vendría después. Hajime apretó un poco la mano de Shia. Shia saltó sorprendida. Ella felizmente aumentó la fuerza de su propio agarre. A cambio, Hajime apretó aún más. Este ciclo se repitió varias veces hasta que Shia finalmente notó lo que estaba sucediendo. Oye, Hajime-san, me estás aplastando la mano. Lo siento, fui demasiado engreída. Bien, no volverá a pasar. Por favor, suéltame, me estás rompiendo la mano. Puedo sentirla rompiéndose. Shia luchó para soltar su mano, pero el agarre de Hajime era tan fuerte como una prensa. Te vi casualmente tratando de ponerte de buen humor, ¿sabes? ¿Por qué estás aquí de todos modos? Tu habitación está por allá. Esperaba meterme lentamente en la cama contigo. Vamos, ya nos hemos besado. ¿No podemos tener un poco de tiempo a solas? Claro que no, eso solo lo hice para salvarte la vida. Se refería por supuesto a la vez que Milady Raizen los había sacado de su laberinto como si fueran pedazos no deseados de despojos. Debido a la extraña criatura de pez que Shia había visto, casi se ahogó y Hajime tuvo que salvarla por medio de reanimación cardiopulmonar. De alguna manera había tenido suficiente de su conciencia como para saber que estaba siendo besada, y al despertarse había atacado a Hajime con todo su poder inhumano, lo que había resultado en que Hajime fuese besado una y otra vez. Él la había sacado y la había tirado a la fuente lo suficientemente rápido, pero para Shia ese todavía era el precioso recuerdo de su primer beso. No importaba lo frío que Hajime la ignorase, esta inútil coneja no sabía cuándo darse por vencida. Shia sonrió con orgullo como un famoso detective que finalmente había deducido quién era el criminal.
No, me doy cuenta, ya has empezado a enamorarte de mí, Hajime-san. Eres mucho más amable conmigo de lo que solía ser. Si pensamos en todas las pruebas acumuladas, está claro que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me estás rompiendo la mano! No queriendo escuchar más parloteo de Shia, Hajime apretó más fuerte. Shia soltó un chillido confuso y finalmente se las arregló para apartar su mano. Cuidó sus dedos palpitantes mientras se acurrucaba en un rincón de la cama. Sus orejas de conejo estaban desanimadas. Hajime la ignoró y se giró hacia Yue. Como seguía descansando en su regazo, eso significaba básicamente mirar hacia arriba. Yue también miró a Hajime. Por cierto, Yue, ¿no has estado deteniendo tanto a Shia? ¿Cambiaste de opinión o algo así? Yue la dio la cabeza pensando, como había dicho Hajime, su actitud hacia Shia se había vuelto mucho más tolerante desde que habían despejado el laberinto de Raizen. Al principio, Yue había detenido despiadadamente a Shia cada vez que intentaba acercarse a Hajime, pero últimamente Yue se había vuelto mucho más relajada con las insinuaciones de Shia. Incluso cuando Shia fue por algo grande, como un beso, Yue solo hacía una mueca infeliz. Shia trabajó duro y va a seguir trabajando duro para quedarse con nosotros. Además, le caemos bien tú y yo. Eso supongo, pero... Y a mí... me gusta. Me lo imaginaba, es obvio que con solo mirar se llevan bastante bien. Por lo que había dicho la pequeña Yue, Hajime podía ver que atesoraba mucho a Shia. Tenía sentido honestamente, desde que el maná se dispersó con mucha más intensidad dentro del laberinto, que incluso en el desfiladero, Yue no había podido mostrar todo su poder. Lo mismo había pasado con Hajime, con solo ellos dos la conquista del laberinto habría sido una gran molestia. Seguro, Hajime podría haber sido capaz de hacer frente al laberinto por su cuenta, pero probablemente habría tenido que quemar algunos de sus frascos de ambrosía para hacerlo. Solo gracias a Shia pudieron limpiarlo sin malgastar recursos. Lo que fue verdaderamente asombroso fue que Shia nunca había sostenido un arma en su vida hasta hace unas pocas semanas. De hecho, había evitado activamente los conflictos en la medida de lo posible. Era una de los hombres conejo, la raza conocida como la más débil de las especies de bestias, que odiaba luchar por encima de todo. Debe haber estado asustada todo el tiempo en el laberinto, pero nunca había dicho que quería volver. Para quedarse con Hajime y Yue se había enfrentado al infierno conocido como un laberinto. Apretaba sus dientes y empujando valientemente hacia adelante, llorando todo el tiempo. Porque se preocupaba tanto por Yue y Hajime, su devoción le había permitido superar sus miedos. No era que Yue no hubiera estado celosa, de hecho, era precisamente por eso por lo que había sido tan difícil para ella aceptar los sentimientos de Shia por Hajime. Después de todo, también había sido muy dura con Shia, pero no importaba cuántas veces fuera rechazada, Shia seguía intentando hacerse amiga de Yue. Encima de eso, había mostrado su determinación cuando se había quedado con ellos a través de todo el laberinto. Sus constantes esfuerzos habían conmovido a Yue. Ahora que lo pienso, Yue no tenía amigas, ¿verdad? Incluso antes de ser sellada había estado ocupada dirigiendo a su país. Su posición no le había permitido hacer amigos, había estado sola todo el tiempo. Y así, la aparición de Shia, que no tenía motivos ocultos para querer convertirse en amiga de Yue, fue una verdadera bendición. Por eso Yue se lo había justificado a sí misma con, bueno, si es Shia, está bien, y dejaba que se saliera con la suya cada vez. Hajime se giró para mirar a Yue, sus ojos eran un torbellino de emociones, confianza, encanto, resolución, sinceridad, todo mezclado mientras ella le sonreía. Parecía tan majestuosa que Hajime involuntariamente contuvo la respiración. Se encontró perdido en su mirada, sus ojos profundos estanques que lo absorbían, se miraron fijamente sin pestañear durante mucho tiempo. Además, tu corazón ya me pertenece. No importaba quién se enamore de él, no importa quién más decida dejar entrar en su cama, lo más importante para él siempre seré yo. De eso Yue estaba segura, y así esta fue su declaración de guerra contra todas aquellas personas con las que Hajime ya se había reunido, y todas aquellas con las que se reunirá en el futuro. Pero justo antes de que se superpusieran completamente... Al menos podrías fingir que recuerdas que sigo aquí. Me siento tan sola. Shia estaba abrazando sus rodillas en la otra esquina de la cama, lágrimas saliendo de sus ojos, orejas de conejo cayendo tristemente. Incluso Hajime se sintió un poco incómodo al verla tan deprimida. Yue la llamó torpemente. Shia gritó mientras saltaba en el pecho de Yue lloriqueando.
Yue dio unas palmaditas en su cabeza y muy pronto se pudo escuchar la firme respiración de una conejita dormida. Hajime sonrió irónicamente mientras miraba a Shia. «Te pareces más a su madre que a su amiga». «Si voy a tener hijos, quiero que sean tuyos. No seas demasiado duro con Shia, ¿de acuerdo?» «Ah, está bien, lo intentaré». Te amo». «Yo también». Al final, Hajime terminó durmiendo entre las dos. A partir de ese día, Yue le dio permiso a Shia para dormir en la misma habitación que ellos. Naturalmente, Shia dejó que esto se le subiera a la cabeza e intentó asaltar a Hajime todas las noches, aunque fue en vano. Los gritos de dolor de Shia sirvieron para estimular aún más la imaginación de Sona, y ella se esforzó aún más para espiar las actividades nocturnas del trío. Capítulo 1. El trabajo de un aventurero. Parte 2. La puerta del gremio de aventureros de Brook se abrió con un alegre tintineo. 3 personas entraron, Hajime, Yui y Shia, que se habían hecho famosos en toda la ciudad. Como siempre, había algunas personas sentadas dentro del gremio. Algunos de ellos levantaron la mano para saludar mientras Hajime y las demás pasaban. Muchos de los chicos aún miraban a Yui y Shia con anhelo y miraban a Hajime con ardiente envidia, pero había una clara falta de malicia en sus miradas. En la semana que habían pasado en Brook, incontables hombres habían tratado de profesar su amor a Yui y Shia, pero todos habían sido derribados. Algunos de ellos aún recordaban el incidente de aplastamiento de bolas de Yue, así que en vez de ir directamente a ella, habían intentado ponerse primero del lado bueno de Hajime. Hajime por supuesto los había ignorado por completo. Los verdaderamente desesperados habían intentado retar a Hajime a un duelo, solo para encontrarse en el extremo receptor de sus balas de goma. Muchas almas desafortunadas se habían encontrado girando por el aire y besando la tierra antes de haber sacado sus armas. Habían empezado a correr rumores sobre Yue, la trituradora de bolas, y su compañero Hajime, el triturador de duelistas. Su fama había ido en constante aumento. Aunque no habían registrado un nombre de grupo con el gremio, la gente había empezado a llamarlo los trituradores, para disgusto de Hajime. Mientras tanto, Shia lamentaba el hecho de que nadie parecía recordar que ella también era parte del grupo. «Hola, ¿los 3 están juntos hoy?» La vieja Catherine estaba a cargo de la recepción. La razón de la sorpresa de Catherine fue que la semana pasada Hajime había venido solo, o Yui y Shia la habían visitado como pareja. «Sí, nos vamos mañana, pero queríamos darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros primero. Y para ver si hay alguna petición relacionada con nuestro destino». Ese todo había incluido prestarle a Hajime una de las habitaciones del gremio gratis. Había querido ver qué tipo de cosas podía hacer combinando su nueva magia de gravedad con su magia de creación, pero había necesitado un amplio espacio abierto para ello. Cuando vino a ver a Catherine para preguntarle dónde podía encontrar un espacio apropiado, ella le ofreció dejarle usar una de las habitaciones del gremio gratis. Mientras tanto, Yui y Shia habían estado pasando tiempo fuera de la ciudad entrenando sus habilidades de manipulación de la gravedad. «Ya veo, ¿ya te vas? Supongo que me sentiré sola aquí otra vez. La ciudad ha estado mucho más animada desde que volvieron». «Dame un respiro, ya he tenido suficiente de pervertidos mirones, pervertidos de tiendas de ropa, pervertidos mendigando a Yui y Shia para que los pisen, pervertidos acechándolas y llamándolas hermana mayor, e idiotas desafiándome a duelos. Esta ciudad está llena de nada más que de ellos. El 70% de la gente que he conocido son pervertidos, y el otro 30% son unos idiotas. Hay algo muy malo en este lugar». Las quejas de Hajime eran más o menos acertadas. Sona era una cosa, pero cada vez que iba a la tienda de Cristabel podía sentir una mirada hambrienta devorándolo. También había 3 facciones en Brook que se peleaban constantemente. La primera era la facción Quiero ser pisoteado por Yue-chan, la segunda era la facción Quiero ser esclavo de Shia-chan, y la última era la facción Quiero convertirme en aprendiz de Yue Onesama. Sus nombres eran bastante autoexplicativos y las 3 facciones competían constantemente por los miembros. Pero Hajime y las demás hicieron lo que pudieron para evitarlos a todos. Yue ya estaba teniendo pesadillas con todos los chicos que se postraban ante ella, rogándole que los pisase, y Hajime no tenía idea de cómo algunos de los otros chicos habían llegado a la conclusión de que querían ser los esclavos de Shia.
Se suponía que los hombres bestias eran discriminados y no estaba claro cómo convertirse en su esclavo ayudaría a sus oportunidades con ella, pero tratar de entender sus motivos era más esfuerzo de lo que valía la pena, así que Shia simplemente los eliminó. Mientras tanto, el objetivo principal del grupo de mujeres era tratar de eliminar a Hajime. Una de ellas había intentado apuñalarlo con un cuchillo diciendo: «¿Cómo te atreves a aprovecharte de Yuo-Nesama, parásito? Te voy a cortar las pelotas». Obviamente, matar a una joven en medio de la calle habría dado lugar a algunas complicaciones, así que Hajime acabó por desnudarla, atarla al estilo de esclavitud y colgarla del techo del edificio más alto de la ciudad. Para colmo, le había pegado un cartel que decía: «Mataré a la próxima persona que lo intente». Eso logró asustar a las chicas para que se rindieran. Hajime puso una mueca de dolor al recordar su estancia en esta ciudad, mientras que Catherine sonreía con simpatía. Vamos, no puedes negar que las cosas eran interesantes al menos. Interesante en el mal sentido, tal vez. Entonces, ¿hacia dónde te diriges ahora? Furen. Continuaron charlando sin hacer nada, mientras Catherine escarbaba entre las peticiones buscando ver si había algo con Furen involucrado. Furen era el estado mercantil independiente del que Hajime había leído cuando llegó por primera vez. El siguiente destino de Hajime era el gran volcán Gruen, que se encontraba dentro del desierto de Gruen. Como el desierto estaba en el borde occidental del continente, el trío había decidido hacer una parada rápida en Furen, ya que estaba de camino. Una vez que despejaran el volcán, su siguiente destino sería el laberinto ubicado en el fondo del mar, las ruinas hundidas de Melusine. Esos estaban aún más al oeste, más allá del desierto. Veamos. Oh, aquí está. Encontré algo. Hay un convoy mercante buscando guardias. ¿Tienen espacio para una persona más? ¿Qué piensas? ¿Quieres aceptarlo? Hajime escaneó el documento que Catherine le entregó. Como ella dijo, parecía ser una misión de escolta. Su trabajo consistiría en escoltar una caravana de tamaño mediano, y parecía que querían unos 15 guardias. Como Yu y Shia todavía no eran aventureras registradas, tener una vacante era perfecto. Está bien si traigo a estas dos conmigo, ¿verdad? Todo debería estar bien. Traer una gran multitud contigo sería una historia diferente, pero la mayoría de los aventureros traen un esclavo para llevar su equipaje de todos modos. Además, Yue-chan y Shia-chan son bastante fuertes. Están contratándolos a todos por el precio de uno. Estoy segura de que con gusto las dejarían venir. Hajime se dio la vuelta buscando la opinión de las dos chicas que estaban detrás de él. Él personalmente esperaba una solicitud de entrega. De esa manera podría usar su motocicleta mágica para llevarlas a Furen más rápido que cualquier caravana. Disminuir a propósito su ritmo solo para una búsqueda no sonaba muy atractivo. No tenemos prisa. Sí, además podría ser divertido viajar con otros aventureros por una vez. Quién sabe, algunos de los veteranos podrían enseñarnos algunas cosas. Supongo que es verdad que no tenemos mucha prisa y puede que no sea tan malo viajar con otros. Hajime sintió pensativo y aceptó la petición. Como había dicho Yue, no tenían prisa por conquistar los laberintos. Apresurarse demasiado podía llevar a un error fatal, y Shia tenía razón de que algunos de los aventureros podrían ser capaces de enseñarles trucos útiles para el camino por delante. Muy bien, se lo haré saber, así que asegúrate de estar en la puerta principal mañana a primera hora. Lo tengo. Mientras Hajime llenaba el papeleo, Catherine dirigió su mirada hacia Yu y Shia. Asegúrense de cuidarse, ¿de acuerdo? Si este mocoso las hace llorar, asegúrense de traerlo de vuelta aquí. Le daré una buena paliza. Está bien, lo haremos, gracias. Adiós, Catherine-san, gracias por todo. Yu y Shia le sonrieron a Catherine. La sonrisa de Shia era especialmente deslumbrante. La forma en que Catherine y la gente del pueblo la habían tratado casi le había hecho olvidar cómo se trataba a los hombres bestias en los asentamientos humanos. Naturalmente, no todo el mundo había sido tan tolerante, pero Catherine, Sona, Cristabel e incluso sus fans la habían tratado como a una chica normal. No estaba segura de si la gente más tolerante gravitaba hacia este pueblo en particular, pero para ella se sentía este lugar como un segundo hogar. Será mejor que no hagas nada que haga llorar a estas chicas, ¿me oyes? Incluso si te las arreglas para escapar de mi ira, Dios seguramente te castigará si lo haces. Seguro que te gusta sermonear a la gente, no te preocupes, lo sé. Hajime sonrió irónicamente. Catherine le dio un pedazo de papel. Perplejo, Hajime lo tomó. ¿Qué es esto?
Parece que ustedes tres tienen una gran carga que soportar. Piensa en esto como una disculpa por todos los problemas que la gente del pueblo te causó. Si alguna vez te metes en problemas con las sucursales de los gremios de las otras ciudades, enséñales esa carta. ¿Te ayudará? Catherine le hizo un guiño conspirativo a Hajime. ¿Quién es esta señora? Una carta de ella e incluso la gerencia del gremio de aventureros se retirará. Ah, y no preguntes por qué. Todas las chicas tienen derecho a un par de secretos, ¿no crees? Ah, está bien. Gracias por la ayuda. A las chicas les gustan los hombres obedientes. No sé qué te depara el futuro, pero será mejor que no te mueras. Para una vieja recepcionista de un gremio que trabajaba en un pueblo en medio de la nada, Catherine tenía mucho misterio a su alrededor. Una sonrisa de satisfacción dividió sus labios mientras veía a Hajime y a las demás irse. Después fueron a visitar a Cristabel. Hajime se había opuesto firmemente a esa idea, pero Yuichi había insistido, por lo que se encontró a sí misma acompañándolas mientras iban a despedirse. Pero cuando Cristabel se enteró de que era su último día en la ciudad, se convirtió en un montón de tristeza monstruosa que trató de atacar a Hajime, lo que resultó en una extraña situación en la que Hajime trató de destruir a Cristabel con su cañón de riel mientras Yuichi y ella trataban desesperadamente de detenerlo. No es necesario decir que las despedidas fueron completamente olvidadas. Por último, cuando Sona se enteró de que era su última noche allí, había hecho todo lo posible por esperar a Hajime en el baño y en su habitación. Cuando finalmente fue entregada a su madre, en lugar de una paliza, fue colgada frente a la posada toda la noche, atada a la gran forma de esclavitud. Nadie sabe por qué la mamá de Sona sabía cómo hacer esos nudos. A la mañana siguiente, rememorando los felices recuerdos que habían tenido en esta ciudad, Hajime y las demás se dirigieron a la puerta principal. Encontraron al encargado de la caravana esperándolos, junto con los otros aventureros que habían aceptado la petición. Parecían que eran los últimos en llegar, así que cuando llegaron, los otros aventureros se pusieron a gritar. «Oye, no me digas que los trituradores vienen con nosotros. No puede ser, no sé si estar feliz o aterrorizado. Ay, por Dios, mi mano no deja de temblar. Esos son solo los síntomas de abstinencia, hombre, tranquilo». Algunas personas se alegraron de ver a Yuichi, otros se cubrieron las pelotas reflexivamente y otros trataron de culpar a Hajime por su adicción al alcohol. Hajime frunció el ceño mientras se acercaba. Una vez que estuvo más cerca del gerente de la caravana, este le llamó. «Eres el último guardia, ¿verdad?» «Sí, aquí está el documento de solicitud». Hajime sacó el formulario que había rellenado. El gerente de la caravana la miró, asintió y se presentó. «Mi nombre es Murnos. Soy el líder de esta expedición. Catherine me ha dicho que eres un aventurero consumado a pesar de que tu rango sigue siendo azul. Espero cosas buenas de ti». «¿Murnos? Debe ser un trabajo agotador dirigir una caravana». El nombre del administrador de la caravana le recordó a Hajime a cierta bebida energética. Moore la dio la cabeza confundido, pero luego contestó con una sonrisa. «Supongo, pero ya me acostumbré». «Bueno, trataré de estar a la altura de tus expectativas al menos. Me llamo Hajime. Las dos detrás de mí son Yue y Shia». «Me alegra oírlo. Por cierto, esa conejita tuya, ¿no estarás interesado en venderla, verdad? Estaría dispuesta a pagar más que un precio justo por ella». Moore miró a Shia con aprecio. No solo tenía el pelo pálido, una rareza para los hombres conejo, sino que era toda una belleza. Como comerciante, estaba en su naturaleza tratar de obtener bienes raros siempre que fuera posible, y él era un excelente hombre de negocios. Discerniendo instantáneamente que Shia debía haber sido la esclava de Hajime, avanzó directamente hacia las negociaciones. Shia frunció el ceño infelizmente y se escondió tras Hajime. Yue miró con desprecio a Moore, pero desde un punto de vista objetivo, Moore simplemente estaba haciendo lo que era natural para un empresario. Normalmente uno asumiría que cualquier hombre bestia que vive fuera del mar de los árboles tiene que ser el esclavo de alguien. Moore no tenía la culpa de tener la idea equivocada. «Oh, parece muy apegada a ti. Veo que debes tratarla bien. Prometo tratarla igual de bien, así que, ¿qué dices?» «Pareces un astuto hombre de negocios. Estoy seguro de que ya sabes cuál es mi respuesta». Moore intentó seguir adelante, su hambrienta mirada fija en Shia, pero Hajime le rechazó bruscamente.
Como buen juez de la gente, Moore ya podía decir que Hajime no se separaría de ella, pero la idea de las ganancias que podía obtener le hacía poco dispuesto a darse por vencido tan fácilmente. Pensó frenéticamente en cualquier cosa que pudiera usar como moneda de cambio. Hajime pudo ver a dónde iba con esto y repitió con más firmeza: aunque los mismos dioses me lo pidieran, no me separaría de ella. ¿Entiendes? Está bien, lo entiendo, me rindo. Aún así, si alguna vez cambias de opinión, por favor, ven primero a la compañía de Nos. De todos modos, ya es hora de que partamos. Pídele al aventurero que te explique los detalles en el camino. Las palabras de Hajime habían sido bastante peligrosas. Si la Santa Iglesia hubiera escuchado su declaración, lo habrían tildado de hereje. Técnicamente, incluso la Santa Iglesia admitió que había otros dioses aparte del gobernante supremo Egid, y que los demonios adoraban a otro diferente, así que simplemente mencionar que había otros dioses no era una declaración herética. Pero la forma en que Hajime lo había expresado, que todos los dioses eran de alguna manera iguales, estaba al límite en el mejor de los casos. Por eso era por lo que Moore se había dado cuenta de que Hajime iba en serio al no dejar ir a Shia. Hajime se acercó a la carreta donde estaban reunidos todos los demás aventureros. Todos lo observaban con asombro mientras se acercaba. Algunos de los aventureros soltaron comentarios como: increíble llegar tan lejos por una chica, eso me dio escalofríos, hombre. Otro decía: ahora veo por qué todo el mundo te respeta como el triturador de duelistas, no perdonarás a nadie que ponga un dedo encima a tus chicas. ¡Wow, qué hombre! Otro decía: espero que alguien me diga algo así algún día, a lo que otro le respondió: vamos, eres un hombre, de ninguna manera nadie va a decir eso. Hajime pudo sentir un dolor de cabeza y se frotó las sienes con cansancio. Todos los que viven en Brook son unos idiotas. De repente sintió que algo blando le presionaba contra su espalda y se encontró siendo abrazado por detrás. Cuando miró detrás de él, vio a Shia apoyando su barbilla sobre su hombro. Se ruborizaba de rojo brillante y sonreía triunfalmente. Mira, no hay un significado especial detrás de eso, ¿de acuerdo? No me malinterpretes. Lo sé. Hajime acababa de decir que nunca abandonaría a nadie importante para él, pero incluso cuando se lo dijo a Shia, ella no parecía convencida. Después de todo, el hombre que amaba acababa de decir que lucharía contra los dioses para cuidarla. A pesar de sus intenciones, eso haría feliz a cualquier chica. Demasiado tarde, Hajime se dio cuenta de que podría haberse pasado un poco de la raya en su deseo de acortar las negociaciones lo más rápido posible. Yue se tambaleó hacia él y tiró de su manga. ¿Qué pasa, Yue? Te veías genial, así que está bien. Gracias por intentar animarme. Hajime agradecidamente le acarició la mejilla y Yue cerró los ojos alegremente. Hajime estaba de pie a la luz de la mañana, mirando la carretera con dos hermosas chicas colgando de sus brazos. Todas las mujeres miraban el espectáculo con calidez, mientras que todos los hombres miraban con ojos muertos. En cierto modo se podría decir que Hajime estaba cosechando lo que había sembrado. Tomaría aproximadamente 6 días en carruaje para ir de Brook a Furen. Salieron de la carretera justo antes del amanecer y por lo general se detuvieron para acampar justo antes del atardecer. Los primeros 3 días pasaron sin incidentes. Ya estaban a mitad de camino de Furen. Solo quedaban 3 días más. Su progreso había sido fluido. A Hajime se le había confiado a la retaguardia, pero no había tenido motivos para desenfundar sus armas durante todo el viaje. El cuarto día también transcurrió en paz y se detuvieron para acampar. Cada uno era responsable de sus propias comidas. Todos los aventureros comieron mientras estaban vigilando por si llegaba alguna amenaza. Ninguno de ellos parecía cómodo tomando sus comidas con los comerciantes. Se había convertido en una regla tácita que ellos comieran por separado. Además, los aventureros se habían asegurado de traer raciones portátiles. Cuanto más extravagante fuera la comida que uno traía, más equipaje tendría que traer para prepararla, y en caso de una pelea, eso se interpondría en el camino. A cambio, por lo general se atiborraban de comida una vez que completaban su petición y obtenían su recompensa, o al menos eso era lo que Hajime había oído de los aventureros con los que había hablado en su segundo día fuera, mientras comía un delicioso estofado con una barra de pan recién horneada a un lado. Pero en este momento, todos los aventureros se metieron de corazón en el estofado que Shia había preparado. Todos ellos soltaron los siguientes comentarios. Hombre, esto es delicioso, no me importa si eres una mujer bestia o qué. Shia, por favor, cásate conmigo. A lo que otro le respondió: oye, quítale las manos de encima, Shia-chan es mi esposa. Otro dijo: ¿quién se casaría con un pilluelo como tú? Aprende tu lugar, plebeyo.
Por cierto, Shia-chan, ¿estarías dispuesta a acompañarme a cenar cuando lleguemos a la ciudad? Yo invito, por supuesto. A lo que ese mismo respondió, entonces me llevaré a Yue-chan. Yue-chan, por favor, cena conmigo. El primer día, mientras que los otros aventureros habían sacado pan duro y carne seca, el trío había sacado ollas y sartenes del tesoro oculto de Hajime y se habían puesto a cocinar. Todos los aventureros habían sido atraídos por el agradable olor y babeaban de envidia mientras veían a Hajime, Yue y Shia comer una deliciosa comida. Al encontrar que era difícil seguir comiendo, Shia se había ofrecido a compartir, y ahora esto era lo que la hora de la comida se había convertido cada día. Por supuesto, Hajime no había tenido ningún problema en comer su comida mientras los aventureros parecían perros hambrientos, tampoco había tenido intención de compartir, pero como Shia se había convertido en la cocinera por defecto de su grupo, ella tenía la última palabra en todos los asuntos relacionados con la comida. No era que Hajime o Yue no supieran cocinar, pero la mayor parte de su comida terminaba siendo relativamente insípida. Hajime era un chico y Yue era miembro de la realeza, por lo que ninguno de ellos estaba muy bien instruido en cocinar, y así Shia se ofreció a compartir. Hajime no podía decir exactamente que no. Al principio, los aventureros acababan de estar agradecidos, reunidos como hienas hambrientas a la hora de la comida para ser liberados de su infierno de carne dura y seca, pero con el paso del tiempo se volvieron cada vez más atrevidos y ahora estaban haciendo intentos con Shia y Yue cada vez que podían. Cuando el ruido se volvió demasiado molesto, Hajime silenciosamente activó su intimidación. Los aventureros que habían sido calentados por el estofado de Shia, de repente se sintieron helados hasta los huesos. Hajime se tragó un trozo de carne y lentamente miró a los aventureros reunidos. Su voz era apenas un susurro, pero todo el mundo le escuchaba claramente. Entonces, ¿quién quiere ser mi saco de boxeo primero? Todos se disculparon al unísono, casi todos ellos eran experimentados veteranos mucho mayores que Hajime, pero aún así se postraron ante él. Su habilidad de intimidación hizo la mayor parte, pero parte de ella también provenía de la reputación que se había ganado dentro de Brook. Nadie que supiera esas historias se atrevía a oponerse a él. Oh, déjalo, Hajime-san, es hora de cenar. ¿Qué hay de malo en hablar un poco? Además, no importa lo que digan los demás, eres el único para mí. Como si me importara. Shia trató de introducir un lindo comentario allí, pero Hajime la derribó instantáneamente. Hajime. ¿Qué pasa, Yue? Hajime vaciló un poco cuando vio la aguda mirada de Yue. Ella golpeó la frente de Hajime con su dedo. Le estaba recordando a Hajime la promesa que le había hecho de ser un poco más amable con Shia. Como Hajime no estaba exactamente enamorado de Shia, pensó que tratarla como si fuera un miembro de su familia era lo suficientemente bueno, pero aparentemente no para Yue. Hajime-san, será mejor que seas más amable o no te daré ninguna de las brochetas de carne que hice. La falta de interferencia de Yue también había hecho a Shia mucho más audaz. Ya no se sentía disuadida por los desestimos de Hajime. Fiel a su naturaleza optimista, se recuperó rápidamente de cualquier contratiempo. Bien, seré más amable, así que dame un pincho. ¿Tanto lo deseas? Entonces di a... Ruborizándose un poco, Shia acercó el pincho a la boca de Hajime. ¿De verdad quiere alimentarme? Hajime miró a Yue. Felizmente cogió un pincho y esperó pacientemente. Probablemente Yue quería alimentarlo después de que Shia terminara. Sintiendo también las miradas de todos los demás aventureros dirigidas hacia él, Hajime suspiró y abrió la boca a regañadientes. Shia resplandecía de alegría. Hajime mordió silenciosamente un trozo de carne y lo masticó lentamente. Shia estaba roja como tomate. Un segundo después, otro pincho fue ofrecido a Hajime. Hajime volvió a morder en silencio. Una vez que terminó de masticar, Shia le ofreció otro. Cuando terminó eso, Yue tenía otro pincho preparado. Dejando de lado si Hajime estaba disfrutando o no de esta situación, los espectadores estaban todos hirviendo de celos. Todos gritaban enfadados: «¡Vete a morir, cabrón, por favor!», pero solo internamente. La razón por la que el por favor fue añadido allí fue porque aún temían del poder de Hajime. 2 días después, apenas un día antes de llegar a la seguridad de la ciudad, algunos bandidos interrumpieron sus viajes. Shia fue la primera en verlos, o mejor dicho, escucharlos. Sus oídos de conejo captaron los sonidos de movimiento que venían del bosque que bordeaban el sendero, y rápidamente gritó una advertencia: que venían del bosque y hay más de 100 de ellos.
Los aventureros se endurecieron. Era cierto que su camino los llevaba justo al lado del bosque, pero no debería haber sido un lugar tan peligroso, especialmente teniendo en cuenta que condujo a la ciudad comercial más renombrada del continente. Se habrían esforzado por asegurarse de que las carreteras que se dirigieran a ella permanecieran seguras. Es cierto que la gente seguía encontrando monstruos en el camino, pero por lo general no se encontraban con hordas de más de 20, tal vez 40 en el peor de los casos. El capitán de los guardias, Gartima, hizo una mueca y escupió una maldición. Solo tenían 15 guardias. Incluso si contaban a Yu y Xia, eso solo elevaba los números a 17. No parecía probable que salieran ilesos de la pelea. Se sentían abrumados por los números. Además, la razón por la que los aventureros incluyeron a Xia como parte de su fuerza de combate, a pesar de que sabían que los hombres conejo eran criaturas amantes de la paz, fue por las historias que se habían contado sobre ella en Brook. Una vez su club de fans demasiado entusiastas la habían molestado hasta el punto de que se los había cargado a todos con un solo puñetazo, causando que su reputación se extendiera. Gartima pidió a todos los guardias que se detuvieran, con la esperanza de que si intentaban detener a la horda, al menos los mercaderes podrían escapar. Sin embargo, Hajime propuso una solución alternativa. Si estás preocupado, ¿qué tal si nos dejas matarlos a todos? Habló con indiferencia, como si simplemente estuviese ofreciendo ir a comprar comida. Sorprendido por lo increíble que era la sugerencia, Gartima solo pudo hacer un estúpido sonido de interrogación. Como dije, déjenoslo a nosotros, los aniquilaremos a todos. Pero será difícil proteger la caravana como está. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Los monstruos que aparecen por aquí no son tan fuertes, pero contra tantos... Los números no son un problema para nosotros, no te preocupes, Yue los acabará en un instante. Hajime puso su mano sobre el hombro de Yue. Ella tampoco parecía muy preocupada, eligiendo simplemente afirmar la declaración de Hajime. Gartima dudó, había oído los rumores sobre la poderosa hechicería de Yue. Supuso que incluso si no podían eliminar a todos, con lo confiado que parecía Hajime, al menos serían capaces de reducir sus números en gran medida. Quizás valió la pena dejar que lo intentaran en vez de arriesgarse a dividir sus fuerzas. Muy bien, lo haremos a tu manera. Está bien si no puedes detener a todos, siempre y cuando bajes su número lo suficiente. Eliminaremos tanto como podamos con nuestra propia magia después de eso, y esperemos que queden pocos como para poder acabar con ellos. ¿Entendieron, muchachos? Todos los aventureros gritaron al unísono, ¡sí, señor! Ninguno de ellos creía que Yue podía eliminarlos a todos, sin embargo, no hay nada de qué preocuparse. Bueno, supongo que tiene sentido desde su perspectiva, ya que magos como Yue no son tan comunes. Los aventureros formaron una muralla defensiva frente a la caravana. Una mezcla de determinación y nerviosismo se asentó sobre sus rostros. No había ligeras bromas entre ellos en este momento. Hajime había oído hablar mucho de los viajes de estos veteranos aventureros, pero no fue hasta ahora que se dio cuenta del tiempo que habían estado viajando. Los mercaderes se escondían tímidamente dentro de sus carruajes. De vez en cuando se asomaban para ver qué pasaba. Hajime y las demás subieron a uno de los techos de los carruajes. Yue, sé que no lo necesitas, pero canta el hechizo. Será un dolor de cabeza explicar lo contrario. ¿Cantar el hechizo? ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes, todo irá bien. Eso solo me preocupa más. En 10 segundos nos alcanzarán. Hajime había querido evitar cualquier pregunta innecesaria, pero como Yue nunca antes había necesitado cantar un hechizo, ni siquiera era consciente de cuáles eran las palabras. Habría estado bien que murmurara algo al azar en voz baja, pero el problema era aún más grave. Parecía que ni siquiera sabía que los hechizos venían con cantos. La advertencia de Shi interrumpió a Hajime antes de que pudiera explicarlo. Yue levantó su mano derecha y apuntó al bosque. Ilumina la oscuridad con un carmesí cegador, rompe las cadenas de mi prisión eterna y atraviesa todo en tu camino. Nosotros, que seríamos los más fuertes, invocamos a este poder y juntos rasgamos los cielos. ¡Trueno dracónico! Las nubes que se habían reunido se separaron cuando Yue terminó de cantar. Un temible dragón forjado enteramente de relámpagos descendió de la nada. Se asemejaba a una serpiente cuando bajaba serpenteando a la tierra. Los aventureros ignoraron el ataque entrante de los monstruos. Su atención se centró por completo en la corriente de rayos. Incluso los magos del grupo nunca habían visto ni oído hablar de un hechizo como este. Sus bocas estaban abiertas con asombro mientras miraban. Sin embargo, no eran solo los aventureros los que miraban con asombro, incluso los monstruos sedientos de sangre se detuvieron y miraron hacia arriba, congelados en su lugar por la majestuosidad del dragón que los perseguía. A la señal de Yue, el dragón abrió sus mandíbulas de par en par y se lanzó hacia el ejército de monstruos. El dragón se metió en el grupo de monstruos y se los tragó enteros, ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse, todos fueron incinerados. Entonces, a la orden de Yue, el dragón se enrolló alrededor de sí mismo rodeando a todos los monstruos.
Cualquiera que intentaba huir era consumido por el muro de los relámpagos, dejando solo cenizas. El dragón volvió a abrir sus enormes mandíbulas. Los monstruos ni siquiera tuvieron tiempo de sentir dolor antes de ser borrados, algunos de ellos aparentemente saltando a sus fauces por su propia voluntad cuando se dieron cuenta de que escapar era imposible. Lo último que vieron fue al majestuoso dragón que los perseguía. Una vez aniquilados, el dragón lanzó un trueno de aullido y se dispersó en 1000 rayos. Temiendo por sus vidas, los aventureros y comerciantes gritaron y se lanzaron al suelo. Cuando finalmente pasó el peligro, tímidamente abrieron los ojos y miraron a su alrededor. No quedaba nada, solo el suelo carbonizado indicaba algo de la batalla que había tenido lugar aquí, si es que se podía llamar eso. ¿Me excedí? Mierda, ni siquiera sabía que existía esa magia. ¿No es este uno de los originales de USA? Probablemente tomó la descripción de un dragón que le diste y la mezcló con su propio hechizo. Así que esto es lo que hacías mientras yo estaba escondido en la sala del gremio. Por cierto, Yue, ese canto... Sí, lo modelé después de nuestra reunión y nuestro futuro. Aunque hablaba como siempre, Hajime podía ver que estaba bastante orgullosa de sus logros. Sonrió irónicamente y pasó sus manos por su pelo. Él quería que ella usara un canto de verdad para evitar sospechas, pero no tuvo el valor de regañarla por lo orgullosa que se veía. Este fue el hechizo original de Yue, hecho combinando la magia de la gravedad y la magia del relámpago, el trueno dracónico, específicamente combinando la magia de gravedad de Raizen con el hechizo de martillo del trueno de nivel avanzado. Dándole al rayo el peso adecuado, Yue podía controlar su dirección en vez de dejar que golpease recto. La razón por la que lo moldeó después de que los míticos dragones que Hajime le había descrito era simplemente porque creía que sonaban bien. El área cerca de la mandíbula era un campo gravitacional que absorbía cualquier cosa cercana, por eso parecía que los monstruos habían saltado antes. Se necesitaba más maná que incluso los hechizos de nivel avanzado más fuertes para lanzar, pero su poder era proporcionalmente más masivo también. Estaba claro que Yue estaba orgullosa de sus logros. Mientras tanto, los aventureros finalmente volvieron a sus sentidos, se voltearon hacia Yue y todos empezaron a gritar al mismo tiempo. El hechizo de Yue había sido tan impactante que los aventureros habían perdido el juicio. Era natural, no había magia en el mundo que pudiera hacer seres vivos, y manipular libremente un hechizo una vez lanzado era algo que ni siquiera los magos maestros podían hacer. Honestamente, solo ser capaz de usar el hechizo martillo del trueno era algo que solo unos pocos magos genios podían hacer. Solo el líder, Gartima, logró mantener la calma. Suspiró mientras veía a los demás aventureros gritar: ¡Alabada sea nuestra diosa Yue! Tienes mi agradecimiento. Gracias a Yue-chan evitamos cualquier baja. Somos camaradas, no hay necesidad de dar las gracias entre camaradas, ¿verdad? Sí, solo estaba haciendo mi trabajo. Jaja, ya veo. Entonces, ¿qué fue exactamente eso? Un original. Espera, ¿quieres decir como tu propio hechizo original? Parecía un hechizo avanzado, no un hechizo de clase maestra. Yo no lo creé, acabo de fusionar hechizos. ¿Fusionar? ¿Pero qué hechizos podrías combinar para hacer algo así? Secreto comercial. Bueno, supongo que es justo, ningún aventurero renunciaría fácilmente a su carta de triunfo de esa manera. Gartima volvió a suspirar, parecía que no meter la nariz demasiado lejos era una regla tácita entre los aventureros. Se encogió de hombros y volvió con sus compañeros. Hajime esperaba que frenara a sus otros camaradas antes de que comenzaran la secta del yueísmo. Todos se prepararon para continuar con el viaje, pero ahora todos miraban a Yue con un nuevo respeto. Y bueno, hemos llegado al final de las dos primeras partes del capítulo 1 de la novela ligera de Arifureta. En sí fue un inicio tranquilo, la primera parte estuvo bastante divertida viendo cómo Sona quería espiarlos en pleno acto, en la segunda ya vimos el inicio del viaje hacia Furen y el nacimiento de la religión de Yue. Lamentablemente no pudimos ver nada de esto en la versión animada, eso hubiera estado chévere, pero bueno. Espero que estén disfrutando de este inicio de volumen, si fue así ya saben, un me gusta para saber que les agradó, si pueden comenta qué te pareció, también suscríbete para seguir aquí la historia. Para el próximo video veremos la llegada a Furen y cómo sigue el trabajo de Hajime como aventurero. Ok, eso es todo por ahora, el relator JSC despide esperando que les vaya bien y bueno ya, nos vemos en la próxima. ¡Chao!